Muy buenas tardes queridos amigos. Aquí estamos para empezar este nuevo tiempo, que hemos dado en llamar tiempos proféticos, tiempos escatológicos. Estamos viviendo una Semana Santa que tal vez está muy bien dicho para toda la cristiandad, una Semana Santa, pero también es nuestra Pascua, la recordación y la celebración de nuestras Pascuas, porque nuestras Pascuas, las Pascuas que nosotros podemos celebrar con alegría, la Semana Santa es para celebrarlo con alegría, porque tiene que ver con nuestra redención, con el perdón de nuestros pecados. No es para estar ni triste ni callado, es para dar voces, para salir a gritar, para salir a cantar con júbilo a la calle, porque Jesús está vivo, no está muerto. Estamos viviendo nuestras Pascuas, muy interesante, y hoy espero que podamos abarcar por lo menos un tiempo bastante largo de lo que fue todo el tiempo de la predicación, todo lo que hizo el Señor en solo 4 o 5 días antes de ser crucificado. Y creo que es muchos los versículos, diga casi la mitad o por lo menos el 30% de todo lo escrito en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se refiere a estos últimos 5 días. Y solamente el 60-70% nos habla de lo que ocurrió durante 3 años, pero el 30% de los evangelios se centra en estos últimos 5 días, el resumen de todo lo que fue el ministerio de Jesús antes de ser crucificado. Yo doy gracias a Dios por esta tarde, en familia, quedándonos, guardándonos, esperando este tiempo para comenzar. Y yo les invito a que todos ustedes podamos tener cuidado más que nunca, más allá que en nuestro país el presidente como que hizo un poco más light la cuarentena. Habilitó mucho más lugares para comenzar a circular, a moverse de otra manera, pareciera, pero el problema no es una declaración presidencial, sino que esto tiene que ver con lo que está ocurriendo verdaderamente, porque el virus no respeta la orden presidencial, la enfermedad no respeta. No importa si es Alberto Fernández o quién lo da, y esto no lo estoy hablando desde un punto de vista político, sino que estoy diciendo realmente, queridos amigos, queridos hermanos, que para los políticos en sí es un gran problema tenernos en la casa, porque la política es quien debe financiar toda esta situación, pero para ellos es un gran problema y la salud de los argentinos va a ser puesta en riesgo a partir del lunes. Así que usted cuídese mucho, use todos los elementos de seguridad posibles. Si tiene que salir a la calle, si tiene que trabajar, use todos los elementos de seguridad posible. Si no tiene alcohol en gel, vinagre, lo que sea, usted puede usarlo como elemento de seguridad porque es parte de nuestra Pascua. El Señor le dio al pueblo de Israel en las Pascuas, cuando pasaba el espíritu de muerte, elementos para que ellos, quedándose en casa, sean cubiertos. ¿Cuál fue la sangre del cordero? Fue algo como el ataque también fue algo espiritual. El Señor permitió, no sabemos si un virus recorrió y mató a todos los primogénitos, pero el Señor permitió que ocurriera esto. El Señor le dio como medio de protección quedarse a comer tranquilo en su casa y estar cubierto por la sangre del cordero que pintaron los dinteles y los marcos de las puertas. Y dijo, y allí quédense hasta el otro día. Bueno, nosotros estamos en algo parecido, así que desde ya estamos en algo parecido dentro de los marcos de nuestras puertas.
cuidándonos con todos los elementos de seguridad, porque si el Señor no ha venido todavía al final de todo esto, si el Señor no ha venido, todavía tenemos que servirle y hacer todo lo que Él nos pida que hagamos. Así que les mando un abrazo y muchas bendiciones a todos los que se están sumando desde ya. Bendiciones para Gloria, para Marita, para Silvia. Bendiciones para todas las personas que están conectados ya, que estaban esperando esta transmisión. Un saludo grande para Celestino. Dios te bendiga, Celestino. Y gracias por estar acompañándome. Y bendiciones a todos los que se suman. Vamos a estar orando. Acá les invito a una mateada virtual. Cada uno con su mate, papel y lápiz para ir anotando y luego usted corrobora en su Biblia. Por ahí, miren, si usted no tiene Biblia en su casa por cualquier motivo, hoy es mucho más fácil, ni siquiera tiene que salir a comprar una. Yo tengo, a ver si lo podemos ver aquí, yo tengo en el iPad, en el celular, en todos los elementos, en todos los medios electrónicos, que hoy es parte de nuestra vida, es posible bajar gratuitamente la Biblia. Así que usted se va, depende de qué, si tiene iPhone o si tiene Android, ahí me acordé. Usted puede ir simplemente, si es un Samsung, va y busca en el lugar donde se bajan las cosas, usted ya sabe. Pone Biblia online, a ver, ahí le va a aparecer un montón de Biblia, baja la que le parece mejor. Yo les recomiendo Reina Valera 1960, aunque hay una que es la Biblia, se llama Your Version, que tiene varias versiones, tiene entre eso la que usa la Iglesia Católica, la que usa, es decir, aún tiene Biblia en diferentes idiomas, así que yo les invito a que baje en su celular, en su iPad, en el elemento que tenga. Así usted puede corroborar lo que le vamos diciendo. Saludo también para Paola, allá en Granby, Canadá. Dios te bendiga, Paola, gracias por estar. El Señor bendiga tu vida, bendiga toda tu familia y bendiga y los guarde allí en Granby. A ti, a tu bendita congregación, la iglesia donde tú te congregas, tú sabes, muy amada para mí. Mi anhelo, que el Señor me permita un día poder regresar y estar con ustedes si Él no ha venido. Y si no, nos vemos junto al Señor. Vamos a orar. Hoy estamos viendo algunos de los días en que Jesús estuvo, los días previos a su crucifixión. Estamos hablando de lo que fue la Semana Santa, de la importancia de celebrar con alegría, de que nuestra Pascua se celebró el día jueves, porque nuestra Pascua es Cristo y Cristo fue crucificado y resucitó una sola vez. Es decir, mañana es día también de celebración, día de resurrección, no es día de Pascua. Así que vamos a hablar con claridad y celebrar y llamar las cosas por su nombre, porque hay una gran confusión en todo esto. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos glorificar tu nombre, exaltarte, bendecirte, darte gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, te bendigo a ti, Señor, te bendigo a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Tú eres bendito, Señor. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Señor, a ti sea la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Quiero bendecir cada hogar representado. Quiero pedirte que bendigas mi vida, Señor. Que bendiga a mi familia. Así como bendices a todos los que escuchan, a todos los hijos tuyos, Señor. Señor, y también a aquellos que no te conocen, oramos por ellos, porque tú haces salir el sol sobre malos y buenos
y hace llover sobre justos e injustos, Señor. Te pido que bendigas al que está solo, al que está triste, al que está desamparado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga. Continuamos entonces con este estudio, este tiempo maravilloso. Y quiero hablar de algo muy interesante. Y yo quiero decirles, mañana vamos a tener un estudio. No vamos a continuar con los días de Jesús ante la crucifixión porque mañana, que es el día en que Él resucitó, vamos a hacer un estudio muy profundo de qué significa la resurrección de Cristo. Y yo quiero dejarles desde ya. Y si le es posible, usted me manda un mensajito, porque vamos a hacer una pregunta para el hogar. Vamos a hacer un mensajito, me manda un mensajito y yo quiero que usted me conteste. Yo quiero que me conteste, por favor, ¿por qué les parece o por qué sabe o qué le informaron? ¿Por qué Cristo estuvo 3 días sepultado? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Cristo resucitó al 3er día, no al 4., no al 1., no al 2.? Así que eso es una pregunta. Por favor, yo espero que hagan sus deberes, como los niños que están haciendo los deberes online, que me manden la respuesta de por qué le parece, por qué le enseñaron, por qué cree que Cristo estuvo muerto 3 días, porque estuvo 3 días estuvo él en la tumba. Así que yo espero que usted me mande esa respuesta y vamos a analizar juntos mañana, porque nada de lo que hizo el Señor lo hizo sin sentido. Así que atento, mañana me mandan esa respuesta. Y seguramente ustedes van a leer, porque yo inclusive voy a escribir esa pregunta en el Facebook para ver la respuesta de por qué Cristo estuvo 3 días muerto o en la tumba. Así que vamos a dejarle esta inquietud para que mañana hagamos un hermoso estudio bíblico en ese sentido. Así que un abrazo y seguimos con esto. Habíamos leído sobre la entrada triunfal a Jerusalén, que se nos había enseñado como Domingo de Ramos, y yo le contaba que cuando yo era chico había que llevar eucalipto era el ramo, era el árbol que había que llevar para que bendiga al sacerdote, pero en realidad eso se usó para honrar al Señor, para que el Señor nos toque, hacer como una alfombra delante del Señor con eso. Y dudo mucho que haya sido eucalipto lo que se cortó. Así que desde ya son cosas que como costumbre vienen tergiversadas, para que usted no se desespere porque este domingo tal vez no pudo llevar a bendecir un ramo, porque ese ramo lo dejaron ahí tirado en el camino, nadie lo llevó a la casa después que el Señor lo pisó, después que el Señor pasó. Era algo que cortaban y tiraban, y la gente no levantó el ramo y le seguía a Jesús, sino simplemente lo dejó ahí y se fue detrás de él aclamando: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y si no llevaban ramas y para que Él los bendiga, simplemente lo tiraron en el camino como alfombra y siguieron ellos detrás del Señor. Nadie levantó la rama, nadie usaba esos elementos como si fuera algo mágico. Es decir, y a veces nosotros sí lo usamos como un amuleto para que bendiga nuestro hogar, pero esas cosas, los amuletos no tienen nada que ver con el Señor. Así que después de esta introducción seguimos entonces analizando y habíamos leído que Jesús fue a pasar la noche muy cerquita en una ciudad pegada a Jerusalén, que es Betania. Así que, y al otro día lunes, él había hecho algo que enojó muchísimo a los religiosos, a los que tenían poder en ese tiempo.
Él había hecho algo que fue, les destruyó el negocio. Recuerdan que en el templo vendían, transaban, comerciaban, en el templo cambiaban dinero, siempre con precios abusivos, y que era como, había kiosquitos de todo tipo, pero eso no era de las personas pobres, humildes, de discapacitados, no. Y si el que atendía no era el dueño, sino que eran los religiosos, los principales sacerdotes, eran los dueños de ese negocio. Y Jesús hizo algo que hasta por 3 años la llevaban más o menos soportándole, porque no soportaban las enseñanzas de Jesús. Pero ese fue el día en que los religiosos odiaron a Jesús. Odiaron a Jesús porque Él hizo algo terrible para ellos. Él le destruyó, no el negocio, no solamente le estaba destruyendo su negocio religioso, sino que Él le destruyó sus negociados, porque eso ya no era un negocio, eran negociados con las cosas de Dios, y le dijo: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Ahora, ¿qué autoridad tenía el Señor para que nadie le confronte? Y sino que Él echó del templo a todos esa banda, porque era una banda organizada, una banda, por más que le habían dado las autoridades legales, era una banda que se dedicaba a robar a los que venían a servir al Señor, a robar, a estafar a los que venían a servir al Señor. ¿Y por qué digo que robaban? Porque cobraban precios injustos, porque con mentira le sacaban el dinero. Y Jesús mismo dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y ustedes la habéis convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Por lo tanto, robaban. Y los principales ladrones no eran los que estaban ahí al frente, sino eran los religiosos de ese momento, quienes eran dueños, como ellos podían permitir o no. Ellos seguramente había lo que se llamaba el Senedrín, eran unos 70 religiosos que gobernaban en ese momento, con cierta autoridad política dada por Roma, y ellos tenían ese negocio que era muy lucrativo. Y hasta aquí venían soportando a Jesús, que venía enseñando cosas que ellos no querían que el pueblo sepa, así como en esta hora. Yo puedo estar enseñando cosas que mucha gente no quiere que sepa, y los religiosos de este tiempo no quieren que sepa, como estar enseñando cosas terribles, como de que bendigan un ramo, que lleve la casa, y usted está creyendo que ese ramo cuida su casa. En realidad no es nada, no hay amuletos en las cosas de Dios. Ahora, cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Señor entra a tu hogar, el Señor envía a sus ángeles. Tú no lo ves, pero Él envía a sus ángeles, no porque hay una rama colgada, sino porque tu casa, tu frente, tu vida está sellada por la sangre de Cristo. Esto lo hacemos como introducción. Ahora vamos al segundo día, el día lunes. Las cosas que el Señor vivió, todo ese, no sé si vamos a leerlo bastante rápido. Y dice, una de las cosas que ocurrió ese día fue un acto profético del Señor. Un acto profético que Él aprovechó para tornarlo también en una enseñanza sobre la fe. Pero en esto ocurrió un acto profético. Perdón, voy a corregir un poco la cámara. Y lo primero que nos dice, por la mañana. Estamos hablando de San Mateo, capítulo 21, versos 18. Yo elegí el Evangelio de San Mateo, usted lo puede leer en Lucas, en Marcos, pero yo elegí el Evangelio de San Mateo, simplemente, pero está en los Evangelios está relatado todo esto. Así que les decía, Jesús el día lunes por la mañana, después de haber hecho estragos en el templo, después de haberse echado encima el odio de los religiosos, yo creo que ese día Jesús marcó, si bien él mismo sabía que vino a morir, y él tocó lo último, y hasta ahí es donde los hombres te pueden perdonar. Y si muchas cosas a veces dejan pasar, pero si tú tocas la economía de un poderoso, en ese momento el poderoso te va a odiar, aunque tengas razón en lo que digan.
Si tú tocas la economía de alguien que está haciendo lo malo, si usted toca la economía de un narcotraficante, y por eso quiero decirle, muchos cristianos son muertos, muchos pastores son asesinados en Colombia, en Centroamérica, en Perú, en época de Sendero Luminoso, y en lugares donde hay cultivos de sustancias. Por más que tengas razón en predicarle a las personas, si tú tocas, las personas que se convierten dejan de consumir, dejan de vender droga. Por tanto, los narcotraficantes van a odiar el Evangelio y te van a odiar a ti. Todos los que hacen negocios non santo, diríamos, si tú lo tocas aún predicando el Evangelio y enseñando la verdad, te van a odiar. Por eso muchos hombres odian el Evangelio, porque el Evangelio está en contra del pecado, en contra aquel que tiene un bar donde la gente se emborracha. Obviamente que siempre va a tomar el Evangelio de burla, porque está en contra de su negocio el Evangelio. El que vende cigarrillos, el que vende bebida alcohólica, va a estar en contra del Señor. Va a odiar el Evangelio, va a odiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de su dinero. Y así eso pasó con los sacerdotes de aquel tiempo, los religiosos. Jesús estaba descubriendo su gran negocio y destruyó su gran negocio cuando purificó aquel día el templo de Dios. Terminó ese día después de hacer muchos milagros, después de haber empezado a ser cuestionado. A ver, él era el Cordero de Dios que en el día 10 de Nisan estaba siendo probado, fue apartado ya antes del sacrificio. Y estamos viendo en el segundo día, el día 11, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti frutos. Y luego se secó la higuera. Dice, viendo esto los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate a la mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Gran enseñanza de la fe, pero acá también hubo un acto de profecía contra Israel. Israel que por 3 años, Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Los suyos era el pueblo de Israel, el pueblo judío no lo recibió. Y ya enseñamos muchas veces en este lugar que la higuera representa a Israel. Y Jesús vino a la higuera a buscar frutos, porque por muchos años Dios cuidó esa higuera. Desde que la sacó de Egipto, la trajo con poder, la cuidó y la plantó en ese lugar. Y cuidó esa higuera, le dio su mejor abono, le cuidó de las plagas, de lo que querían destruirle. Pero vino a buscar fruto y no lo halló. No halló fruto en esa higuera. Entonces Jesús vino a buscar frutos y no los halló. Y en el Evangelio según San Lucas dice, y no era tiempo de higos. ¿Qué pasa? Que todos los frutos que dio Israel fue para otros, pero cuando Dios vino a buscar ya no lo encontró. Si todo su fruto, lo mejor, lo había sacrificado a los ídolos, lo había sacrificado en el pecado, lo había gastado en el pecado, lo mejor que Dios le dio a Israel, lo gastó en el pecado. Lo gastó en la idolatría, lo gastó adorando a palos, a piedra, adorando imágenes y adorando al sol. Así como el honor que le rindió al sol en esa imagen donde el Papa Francisco hace pocos días en una propaganda, diríamos, él se da vuelta con una copa que tiene un sol resplandeciente atrás en la copa, y él levantaba eso adorando al sol.
Dios no tiene nada que ver con el sol. Dios no es sol, Dios ha creado el sol. Dios es mucho más grande. Y en Romano dice, dando gloria a lo creado y no al creador. Dice, porque le dan gloria a lo creado y no le dan gloria al creador. Por esto Dios también los entregó a pasiones deshonestas. Hasta ahí. Seguimos avanzando. Jesús vino a buscar fruto, no lo halló. Entonces le maldijo y le dijo, nunca más nazca de ti frutos. Y luego se secó la higuera. Israel había recibido una maldición terrible de Dios y no sabía que estaba muy pronto a secarse. Y también el Señor, cuando los discípulos decían, vaya, ¿quién es este que aún puede secar la higuera? Le vieron levantar paralíticos, dar vida a los que habían muerto, resucitar muertos, pero decía, y ahí entendieron algo más, que podía aún con su palabra secar un árbol. Pero él le dijo, si uno tiene fe en el Señor y hay un propósito en lo que hacemos, si ustedes dicen a este monte, a esta montaña, quítate, y en otro, quítate y échate en el mar, será hecho. Dice, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Es un principio bíblico. Lo que pediremos hoy en oración, lo que esta noche cuando oramos al final, usted se anima a pedirle al Señor y le pide en el nombre de Jesús, porque también en otro evangelio enseña, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, no en nombre de cualquier cosa, en mi nombre el Señor lo hará. Así que todo lo que pidan creyendo, lo recibirán. Volvemos al principio de la fe. Seguimos avanzando. La autoridad de Jesús, cuando vino nuevamente el día lunes, vuelve a entrar al templo y ahí estaban los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, porque en el templo no podía enseñar cualquiera si no tuviera autoridad dada por Dios. Y ellos dijeron, pero ¿quién es este que viene a enseñar al templo? Y vinieron, voy a acomodar la cámara. Ahí está. Unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos. Y se acercaron ellos diciendo, pero ¿con qué autoridad haces? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Nos animaron a decirle, no vengas, está prohibido que tú enseñes. Se acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Recuerda, estaban enojados, él le había echado, había arruinado el negocio del templo. Al otro día vino e hizo milagros en la multitud, vino y seguía enseñando, porque él no solamente andaba haciendo milagros, él enseñaba, porque un milagro sin enseñanza no tiene sentido. Porque nadie se salva por los milagros, pero sí por la palabra de Dios que entra en nuestros corazones. Dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también haré una pregunta, y si me la contesta, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y él le pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él entonces, y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque ustedes saben, le dijo, pero no me quieren responder. No me responden, yo tampoco. Respóndanme sinceramente, yo les responderé sinceramente. El Señor, es tremendo lo que enseña el Señor en esto. Y seguimos avanzando. Ahí le dijo una parábola a todos, la parábola de los dos hijos. Le dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo,
al otro le dijo, hijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Qué tremenda enseñanza. No me puedo detener mucho en esto. Él estaba diciendo simplemente, ustedes que dicen que son los hijos obedientes, que le dicen que parecen que hacen la voluntad de Dios, pero en realidad hacen su voluntad. Dice, pero los publicanos y los cobradores de impuestos eran los más odiados dentro de Israel, porque cobraban impuestos para Roma. Dice, los publicanos y las rameras, dice, las prostitutas. Dice, vino Juan y ellos creyeron, se arrepintieron de su pecado, se bautizaron. Primero se arrepintieron, luego se bautizaron. Dice, y ustedes escucharon el mensaje, ni así lo creyeron. Dice, el que primero dijo que no y hizo cualquier cosa, pero luego se arrepintió, ese es verdaderamente el hijo obediente. Dice, los labradores malvados. Le seguía hablando a los religiosos. Dice, oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, los cuales plantó una viña. Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre. Dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas aquellos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apedrémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagarán el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis esto en las Escrituras? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ellos querían matarle por lo que Jesús le predicaba. Qué tremenda palabra que le habla a Jesús aquí, porque Jesús ya le está hablando no solamente a los fariseos, que eran los representantes de un pueblo. Y quiero decirle qué tremenda cosa, y quiero decirles, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque las decisiones que ellos tomen nos va a afectar a todos. Las decisiones que tomaron los gobernantes de Israel, aquellos judíos, y digo judíos de religión y no
no con menosprecio, no lo digo peyorativamente, sino estoy hablando tal cual como eran aquellos judíos, aquellos israelitas, tomaron la decisión de no creerle a Dios y maldijeron a todo su propio pueblo. Todas las decisiones que toma nuestro gobernante traen maldición sobre nuestro pueblo. Aquellas decisiones como que nuestros gobernantes mismos impulsan, como el aborto, ya sea legal, mientras autoricen el aborto. Para colmo quieren que lo paguemos nosotros porque quieren hacerlo gratuito. Toda decisión que tomen nuestros gobernantes nos va a bendecir o nos va a maldecir a todos, porque ellos están puestos como cabeza de una nación. Y usted puede decir, Señor, yo no le voté, pero ellos están puestos allí. Una de las cosas que trajo gran maldición y hasta hoy lo estamos viviendo sobre nuestro país es el matrimonio igualitario. Y eso ha traído estragos en nuestro país y en el ambiente espiritual de nuestro país. Y hoy estamos pagando consecuencias. Es decir, nosotros lo vemos en la economía, en muchas cosas. Estados Unidos, que también por mucho tiempo fue uno de los primeros países en declarar el aborto legal, no gratuito, pero legal. El que quería iba, pagaba, hacía el aborto y llegó un momento que la ley fue más grave todavía porque una joven ni siquiera tenía que pedirle permiso a sus padres para hacerlo, aunque fuera menor de edad. Y hoy Estados Unidos y la ciudad de Nueva York específicamente como la gran manzana y la gran manzana de la tentación del pecado. Es decir, una ciudad gobernada por la homosexualidad y todo tipo de pecado. Aún la rapiña del mundo está en Nueva York. Aquella calle llamada Wall Street, donde la economía del mundo, donde se roba diariamente a las naciones y empobrece a las naciones de la tierra. Aquella ciudad de pecado como Sodoma y Gomorra, hoy está sufriendo consecuencias y llorando, pidiendo auxilio, porque Dios ha traído juicio sobre todas estas cosas. Y Dios le estaba diciendo a los religiosos, a ustedes, a los que Dios le prestó, porque Dios le dio, toda su autoridad a esos labradores, aquellos que sacó de Egipto y los puso en esta tierra, y Dios le dio la autoridad de su espíritu que ellos administren. No eran dueños, eran administradores de las cosas de Dios. Y ellos lo hicieron como quisieron, nunca le dieron a Dios lo que era de Dios, nunca pagaron lo que debían pagar. Y decía, y Dios les envió profetas y ellos los mataban a los profetas, luego le envió otro grupo de profetas, los golpearon, los apedrearon, los mataron. Como uno de los últimos profetas, el profeta Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El profeta Zacarías, dice, Jesús le dijo que vosotros matasteis entre la puerta y el altar. Dice, a un profeta lo mataste dentro del templo porque no les gustó lo que anunció. Y luego Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Dice, y lo sacaste fuera de la viña, es decir, fuera de Jerusalén. Ya lo iban a sacar y lo iban a matar allí. Todas estas cosas, todo esto trae maldición sobre nuestros gobernantes. Por eso es importante orar por nuestros gobiernos. Y es parte de lo que el Señor nos enseña en el día lunes antes de su crucifixión. Y luego viene otro mensaje que tiene que ver un mensaje que tiene que ver con la iglesia. Una vez más le está hablando a los judíos que Dios les sacaba a ellos el sacerdocio para entregarle a otros, que es a nosotros, a la iglesia, al cual también un día tendremos que entregarle, porque Dios vuelve con misericordia a mirar a Israel. El tiempo de la iglesia se va a terminar. No se va a terminar mal como terminó el tiempo de Israel. El tiempo de la iglesia termina cuando Jesús dice a su novia, ven aquí, porque es tiempo de estar juntos. Y voy a leer esta parábola y hasta aquí
hasta aquí vamos a dejarlo hoy. Mañana vamos a estar en un estudio profundo para entender por qué Jesús, y yo les pido que usted anote, que usted me envíe un mensajito, por qué Jesús estuvo 3 días muerto, por qué Jesús estuvo 3 días en la tumba. Es muy interesante. Usted mándeme por qué le parece, qué le enseñaron, qué le dijeron. Porque todos sabemos que estuvo 3 días, pero siempre mi pregunta es ¿por qué? Que alguien me responda el por qué. Siempre les dije. Y como nunca me satisfizo la respuesta que a mí me dieron, me puse, dice, voy a investigar en la palabra de Dios. Y cuando empecé a leer la palabra de Dios, fue claro, fue algo tan interesante y que nos va a abrir la puerta estudiando de los tiempos proféticos que se están cumpliendo, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos. Así que mis queridos hermanos, mi querido amigo, continuamos, leemos las parábolas de bodas y allí. Y luego mañana, usted me va a mandar hoy y mañana para a la noche tratar este tema como un debate. Tratar este tema para ver si podemos comprender por qué el Señor estuvo 3 días en la tumba. Así que yo voy a esperar mañana su respuesta. Dice, parábolas de boda. Respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Atento, está hablando de Dios y de Cristo. Fiesta de boda, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los convidaron los invitados, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, decid a los invitados, he aquí, he preparado la comida. Dice, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Está listo el asado a la estaca, diríamos en Argentina. Todo está dispuesto. Hay locro, hay asado a la estaca, hay chorizo, hay pan casero. En el norte diríamos hay mandioca, hay todo. O yuca en otra parte del mundo. Está todo listo para el asado. Vengan que vamos a hacer gran fiesta. Dice, venid a las bodas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, dice, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Y vayan, dice, a la salida de los caminos y llamen a todos cuantos hallen. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Pero qué interesante, porque acá le dice, a los que hicieron esto, dice, el Señor mandó a sus ejércitos y los mató, los destruyó y quemó su ciudad. Estaba profetizando que Jerusalén, una vez más estaba profetizando que Jerusalén iba a ser quemada, destruido el templo, iba a haber una gran mortandad en esta ciudad que se llevó a cabo casi 40 años, 30 y pico años después de que Jesús fue crucificado. Se cumple esta profecía que Jesús decía en parábola. Jerusalén fue arrasada por el general Tito, dice, por orden del emperador Vespasiano, dice, fue quemada la ciudad, fueron masacrados los habitantes de Jerusalén, aquellos sacerdotes que mataron a Jesús, que pidieron su muerte, fueron masacrados. Y dice, y a partir de ahí, para Dios ya no eran invitados solamente los de Jerusalén, sino salió a todos los caminos, por los 4 vientos, diría, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, desde allí a todo el mundo. Cuando la iglesia fue esparcida,
cuando la iglesia fue esparcida, comenzaron a predicar fuera de Jerusalén. Y Jesús mismo le dijo, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, hasta Tierra del Fuego, hasta el norte polar de la China. Hasta allí el Evangelio ha llegado y desde allí el Señor invitó invitó a todos los que quieran estar en las bodas, dice, a malos y a buenos. El Señor llama a todos, no para que los malos vengan y sigan siendo malos, sino para que los malos cambien. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, es decir, no estaba arrepentido de sus pecados. Él quería estar ahí, pero no era digno de estar ahí, dice. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Muchos de nosotros, tal vez en la presencia de Dios, el día del juicio final, vamos a estar mudos cuando el Señor nos diga, ¿por qué estás así? ¿Por qué hiciste esto? Dice, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y no es que el Señor dice este sí, este no. Es decir, de acuerdo a la decisión que tomemos, nosotros tendrán nuestras vestiduras blancas. Fíjense que le dice, a las tinieblas de afuera, está hablando de echarle al infierno, al que no sea digno de entrar al reino de los cielos. Y Jesús dijo, porque ancho es el camino de la perdición, más angosto y difícil el camino de la salvación, y pocos entran por él. Por eso dice el Señor, muchos son llamados, pero pocos escogidos, porque solamente los que van por el camino angosto van a entrar. Así que yo quiero dejar aquí el estudio de esta noche y dejarle con esta reflexión, este segundo día en que Jesús entró a Jerusalén, y era el día lunes. El día lunes, donde él entró ya a punto de ser crucificado. Miren las tremendas enseñanzas que tenemos aquí. Yo le invito a leer y a reflexionar en esto. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que te glorifiques en nuestras vidas, para que santifiquemos nuestras vidas, para que nuestros corazones estén limpios y nuestras vestiduras sean dignas de aquella boda celestial con Jesús. Pero también, Señor, tú nos dijiste que salgamos a predicar a los caminos, a buenos y malos, que el Señor les invita a estas bodas, porque a los primeros invitados no fueron dignos, no les interesó estar en la boda. Él está llamando a esa nueva esposa, está construyendo esa nueva esposa que es la iglesia cristiana de hoy. Así que oro, Señor, para que te sirvamos de esta manera y nuestras vestiduras sean blancas. Bendice cada hogar, Señor, sana a los enfermos, bendice al necesitado, consuela al que está triste, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos estamos viendo mañana, 20-30 horas, un poquito más. Pero aquí estaremos comenzando este estudio bíblico. Dios te bendiga, si Dios permite, hasta mañana. Acuérdate de enviarme, si es posible, una respuesta de por qué Jesús estuvo 3 días en la tumba. Dios te bendiga.